Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 10 de julio de 2024. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Suplicándote, suscríbete por favor a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Tocas la campanita, le das like, eso nos ayuda muchísimo. Y encima lo compartes con todos tus amigos en todas tus redes sociales y así nos ayudas a evangelizar. La liturgia de la palabra de hoy es muy interesante. Vamos a pedirle al Señor sabiduría para tomar las mejores decisiones, que sean salvíficas. Vamos a pedir que podamos entender el poder del poder, para que siempre hagamos lo correcto en cuanto al servicio. Y nuestro único poder sea conocer y amar a Dios sobre todas las cosas. Y desde ese amor servirle al hermano siempre, por su salvación y por nuestra salvación. Que podamos erradicar el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la vanidad de nuestras vidas. Para que creciendo en humildad el Señor se digne a escribir nuestro nombre, no solamente en el libro de la vida, que ya es demasiado, sino también en el número de sus apóstoles, de sus enviados, de sus amigos. ¿Qué dice la primera lectura de hoy, que sigue tomada de la profecía de Isaías, ya en el capítulo 10, versos 1 al 3, versos 7 al 8 y verso 12? Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Ya ese primer verso abre a un panorama increíble de lo que tiene que ser un detente para que pienses, examines tu vida, recapitules toda tu existencia y vuelvas a la casa de papá. Israel es el pueblo elegido, dicho por Dios, elegido por Dios. Y hoy el profeta dice de parte de Dios que será Israel una viña arrasada. Que mientras más los bendijo y más crecieron en todos los aspectos de la vida, más se apartaron de Dios por su pecado. Multiplicaron sus altares. Y como si fuera poco, el día de hoy no es otra cosa que ver cómo se multiplican los altares por todas partes, cómo abandonamos al verdadero altar del sacrificio, cómo le hacemos un altar a cualquier persona que sobresalga un poquito, sobre todo si es vulgar, si es mal habido y todo lo demás. Por lo tanto, si Israel, que era el pueblo elegido, llega a ser hoy viña arrasada, cuidado. Tú y yo también somos los hijos amados. Pero si nos apartamos de Dios por nuestro pecado, también seremos arrasados, o al menos no vamos a heredar el reino de los cielos. Cuanto más rica era su tierra, más abandonaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así mismo pagarán. No podemos de ninguna manera apartarnos de los caminos del Señor. No podemos abandonar sus sendas. Al final, cuando abandonamos el camino del Señor, abandonamos al Señor. Jesús mismo nos ha dicho, yo soy el camino. Cuando insistimos en vivir en la mentira, abandonamos a la verdad, que es el Cristo de la gloria. Y cuando insistimos en vivir muertos por el pecado, abandonamos la vida y la promesa de vida eterna. Por lo tanto, que la riqueza, el poder, las oportunidades, la fama y el éxito no nos aparten de Dios y tampoco del hermano. Que todo eso que es bueno nos ayude a acercarnos más al hermano para ayudarlo y a través de ayudar al hermano acercarnos más a Dios para conseguir igual la salvación de todos. Entonces dirán, no tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. De hecho, ellos mismos se dedicaron a matar un rey para poner otro. Y el rey no representa a Dios para ellos.
es un oportunista y solo buscamos a través de él oportunidades. Cuando debía ser un canal que nos lleve a Dios, que nos hable de Dios, que nos coloque en presencia de Dios y que rija nuestra vida con el dedo creador de Dios para que, cumpliendo siempre con la voluntad del Todopoderoso, nuestra salvación hubiese estado garantizada. Lo hemos perdido todo, es lo que significa. Y hemos perdido todo por nuestro pecado. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que seguimos aferrados al pecado, a la maldad, a la mentira, a la dualidad, a la apariencia, a los dioses falsos con todo tipo de idolatrías, a las nuevas filosofías y a todos estos pensamientos banales. Nacen hoy, se mueren mañana, decimos siempre, pero mientras mueren dejan un estrago de perdición, de pecado, de mentira, de dolor, de sufrimiento y de vida sin Dios. Por lo tanto, el llamado es a volver, a regresar a casa, a dejar el pecado, a abandonar la mentira y a tratar de trabajar solo con un propósito común, que todas las almas se salven. Por lo tanto, y desde ese punto de vista, serán destruidos los altosanos de la iniquidad. Pecado de Israel, espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas, cúbrannos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Siembran con justicia, recogen con amor. Fíjate que el otro día se decía que sembrábamos tempestades, ¿se acuerdan? Hoy se va a decir, hay que sembrar con justicia para poder recoger con amor. Porque si siembras vientos, cosechas tempestades. Pues si siembras justicia, cosechas paz, amor, armonía, verdad, salvación, camino de salvación. Entonces, definitivamente estamos llamados a no dejar que nuestro altar sea cubierto por el pecado de los mortales, sino siempre por la sangre del Cordero. Que cada uno de nosotros se pueda examinar su propia alma sin hacer juicio sobre los demás y pueda trabajar con su historia de vida para arrancar de raíz toda maldad y todo pecado, todo lo que se opone al plan de salvación de Dios, todo ese espino, esos cardos que van creciendo en nuestro corazón y lo asfixian, lo ahogan y lo van llenando de placeres pasajeros, de ideologías sin sentido, que todas son pasajeras, aunque tarden tiempo en pasar, en fin de cuentas son pasajeras. Que podamos arrancar del corazón todo engaño, que se nos ha vendido mentira como verdad y la hemos comprado, que hemos cambiado el gozo del Espíritu Santo por placeres pasajeros y la verdadera vida por una vida llena de escollos, de guerras, de suplicios, de dolor, de enfermedad y no sé cuántas otras cosas más. La lectura de la palabra de Dios nos invita a un cambio de conducta, a volver a la casa de papá, a regresar al Señor, a vivir vidas santas que tengan sentido salvífico y, como decimos siempre, a trabajar todos por la salvación de todos. Pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y haga llover sobre nosotros la justicia. Es tiempo de volver al Señor. Solo Él puede sacarnos de la calamidad en la que estamos viviendo. Restaurar nuestras familias como tiene que ser. Salvar nuestros matrimonios desde el sacramento y devolvernos las herramientas que nos han sido quitadas, con las cuales podíamos antes educar a nuestros hijos y ya no tenemos controles básicamente de ninguna forma ni manera, porque todo va en contra de la buena educación, de los principios morales, de los valores del reino y del plan de salvación de Dios. Que podamos reconstruir matrimonios con padres realmente equipados para tener hijos y luego criar y educar a esos hijos para Dios en un mundo en el que prevalezca la alegría, la paz, la justicia y la verdad. Mira el Salmo responsorial de él, que va perfecto con esta primera lectura. Busquen continuamente el rostro del Señor. Estamos buscando amores y cosas que pasan cuando Dios tiene la promesa de vida eterna. ¿Cuáles son los 3 versos de este salmo? Vamos a leerlos. Canten al son de instrumentos,
hablen de sus maravillas, glorias de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recorran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios y Él gobierna toda la tierra. Ojalá que estas palabras resuenen en nuestro corazón y se hagan estilo de vida, pero estilo de vida en santidad. Veamos este evangelio que la iglesia nos presenta hoy, según San Mateo, en el capítulo 10, versos 1 al 7. El salmo que leímos era el salmo número 104. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 apóstoles. 12, 13, 14, 15, contamos a Pablo, contamos a Bernabé, 12, los que él eligió. Y cuando uno pecó severamente, entonces los sustituyeron por otro en la acción del Espíritu Santo. Hablamos de Judas y de Matías. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Y acto seguido nos va a dar los nombres de esos 12 a quien Jesús llamó, a quien Jesús le dio autoridad, quienes podían expulsar espíritus inmundos y quienes podían curar toda enfermedad y toda dolencia. Iban enviados en su nombre a cumplir con su misión. Eran otros Cristos en acción salvífica, la prolongación mesiánica a través de toda la historia del mundo y de la iglesia verdadera. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Mateo era publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Definitivamente tu nombre hoy, ahora, tiene que ser escrito en este listado. Aquí tiene que aparecer tu nombre. Tú eres el apóstol de este siglo nuevo. Tu familia es el Israel que tú tienes que conquistar para Dios. Una vida buena, saludable, feliz en este mundo es el camino de la purificación. Y luego, y encima de todo eso, tienes que heredar el reino para celebrar con Cristo la eterna y definitiva Pascua. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos. Si vas en nombre de Cristo, no te prostituyas con un mundo pecador, punto. Y cuando te acerques a los paganos, a los que no creen, a los indiferentes y a los ateos, que sea solo en un plan de conversión para atraerlos a la casa de papá. No imites los pecados de aquellos pueblos, va a decirte la palabra de Dios. No es un rechazo a esas personas. Es el amor de Dios sobre esas personas en busca de la verdadera conversión de esos corazones y que vengan al redil, a la iglesia, al altar del sacrificio, a la casa de papá. No vayas a tierra de paganos ni entres en sus ciudades, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel en un perfecto plan de salvación. No para trasquilar ovejas, no para enriquecernos. No es la iglesia de la prosperidad, ni es la iglesia de los milagros. Es la iglesia de la compasión, del amor, donde Dios es papá y ese papá bueno quiere que todos sus hijos se salvan. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Es nuestra misión, eso no ha pasado de moda. No tenemos que tener miedo de ir a cualquier lugar y proclamar el reino y hablar de las maravillas de Dios y de la presencia de Dios. Pablo en aquellos tiempos fue objeto de burla. Tú y yo también lo seremos. Se nos sacarán en cara nuestros pecados pasados, como le pasó a Pablo también, pero no se dejó intimidar. Sí reconoció su pecado, su soberbia, el aguijón que tenía en la carne, lo reconoció todo, pero no se detuvo una vez convertido por gracia de Dios. Una vez que Jesús lo tumbó de su orgullo y de su soberbia, creció, nació un hombre nuevo que germinó para ayudar a otras almas a salvarse. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Podemos quedarnos pegados a nuestro pecado, llorando a las porquerías que hicimos en otro tiempo, lamentándonos por todo lo miserables que pudimos haber sido.
Esa no es la voluntad de Dios, ni es lo que Dios quiere. Quiere que nos pongamos de pie, que podamos demostrar que el demonio se le puede vencer desde el amor de Cristo, que el hombre se puede levantar, dar un paso al frente y no volver atrás. Y el que se quede en ese pecado, en ese pasado, sacando en cara, el que trabaje con eso. Tú y yo tenemos que trabajar con un mundo mejor, con una oferta de salvación, que si bien es para todos, también es para ti y para mí, que en algún momento pudimos haber caído en pecado, pero que estamos de pie con el Señor, siempre arrastrándonos un poco porque somos materia caída, pero de pie con el Señor, de rodillas ante el Santísimo Sacramento y con ganas de ayudar a que este mundo sí se pueda salvar. Créele, por favor, a la palabra de Dios. Búscate en esta lectura y encuéntrate, y luego sal desde la lectura a cumplir con lo que tienes que cumplir, y que es proclamar que el reino de los cielos ya está entre nosotros, que ha llegado y que tenemos que hacerlo extensivo a todos los demás. Hermano, que tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo dije ya, te lo repito. Suscríbete ahora mismo a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like y colócalo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a evangelizar. De momento, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.